conectado con Radio Cristo Vive. Dios bendiga a mi hermano Ismael, su familia. Dios bendiga en esta noche, tarde. Damos gracias al Señor. Quien tiene el gusto de saludarles es el pastor Ramón Acevedo desde Formosa, Argentina, donde vamos a estar en esta hora ya conectándonos y bueno, vamos a estar también yendo a la palabra de nuestro Dios. Vamos a estar antes de ir a la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar a Dios. Orar es hablar con nuestro Dios. Y en esta hora para estar comenzando esta reflexión de este día. Mi amado y Padre Celestial, te doy gracias, Dios. Gracias por darme este momento, esta oportunidad. Gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que me permites, Padre, en esta tarde, Dios, en este día. Gracias por guardarnos, Señor, en esta jornada laboral. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos alcanzaste, Dios. Mi amado Dios, digno eres, Dios mío, de toda honra, de toda alabanza, Señor. Grandes son tus maravillas, Padre, el cual reconocemos tus obras que son perfectas. Padre mío, Señor, en cual no alcanzaría el día, Señor, para enumerar todas tus obras, Dios. Gracias por ese gran amor. Como dice allí tu palabra, con amor eterno te ama. Mi amado Dios, que en esta hora, Señor, tomes el dominio en mi vida, Dios, en mi alma, en mi espíritu, Dios. Que sea allí tu palabra, Dios, fluyendo de la manera que sea usted hablando, Dios, en cada palabra que tú me alcanzarás, Dios, para la gloria y la honra de tu nombre, Dios. Mi amado Dios, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que en esta tarde vamos a ir a los libros, al libro número 18 de este Salmo, donde vamos a estar hablando de esta palabra. Sabemos que toda palabra es inspirada por Dios, que fue realmente dejada allí para que cada uno de los que nosotros podamos estar compartiendo en este tiempo. El Salmo 18 es uno de los cantos más poderosos, profético y teológico de toda la escritura. También es un salmo extenso, pero profundamente coherente, donde también narra la experiencia espiritual de un hombre que fue quebrantado, que fue perseguido y aún sobre todas las cosas librado y finalmente establecido por Dios. Qué tremendo, hermanos, que en este libro realmente podemos encontrar toda esta historia, todo lo que realmente allí refleja este salmo. Este salmo fue escrito por David cuando Jehová lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Podemos ver también en 2 de Samuel, capítulo 22, es casi idéntico. Espiritualmente representa al justo perseguido, y habla sobre el Mesías sufriente y al creyente en guerra espiritual. Vemos que allí también es mesiánico. Muchas imágenes apuntan a Cristo y a la victoria final del reino de Dios en este libro número 18 de este Salmo. Habla del versículo 1 al 3, donde habla sobre el amor y la confianza absoluta de nuestro Dios. Cuando dice el versículo 1, dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. El amor, podemos ver que aquí el mismo salmista, que el amor aquí no es emocional, es amor de pacto, nacido de la experiencia. Por esto que David ama a Dios, porque Dios se reveló como fortaleza. En el versículo 2 vemos que allí dice: Jehová es mi roca y mi castillo, mi libertador. Qué tremendo, hermanos, cuando nace esta palabra de gratitud, cuando realmente nace
lo que está allí, ¿no? Y realmente podemos ver que son 7 títulos de Dios, hablando de la estabilidad, hablando de la protección, hablando de la salvación. Por esto que espiritualmente, cuando todo se mueve, Dios es lo inconmovible. Es lo inconmovible. Realmente, hermanos, muchas veces pensamos que no tenemos más esperanza. Pensamos que ya todo está terminado. Pero podemos ver, hermano, como este varón podía expresar en gratitud a lo que realmente él podía comprender de ese gran poder de Dios. Por eso que habla estos 3 versículos, habla del amor y más de la confianza absoluta de nuestro Dios. ¿Cuánto nos cuesta tener esa confianza plena en nuestro Dios? Porque primeramente miramos, observamos y se nos hace imposible de que nos vuelva a pasar lo que nos pasó la primera vez. Quizás cuando tomamos esa confianza y aleluya, no fue terriblemente. Fue momentos difíciles. Pero qué grande es porque aún David, sabiendo que era perseguido por Saúl y por sus enemigos, pero aún él podía tener esa confianza en Dios, tener esa decisión de adorar a Dios, y aún sobre todo reconocer el amor hacia Dios. Por eso le dice, te amo, Jehová. Te amo, Jehová, fortaleza mía. ¿Cuánto nos cuesta por allí decir esta palabra? Y hasta a veces hasta la compañera o el compañero que tenemos en la vida. ¿Cuánto les cuesta decir a ese ser, te amo, a pesar de que muchas veces se torna difícil la convivencia? Pero sobre todas las cosas poder decirle y reconocer que es un siervo, que es una sierva de Dios, que es una hija de Dios, que a pesar de todas sus cosas que pueda tener, pero recordar que es algo que Dios creó, es algo que Dios estableció. Por eso vemos en el versículo 4 al 6, y aquí cambia la situación, porque habla sobre el abismo y el clamor. Versículo 4 dice, me rodearon ligaduras de muerte. Habla de una imagen de ahogo espiritual. Qué tremendo, hermanos, cuando nos encontramos en estas circunstancias, donde no tenemos donde desahogarnos, porque esperamos de alguien que venga y nos traiga una palabra, y que esa palabra sea profundamente allí tomando nuestro ser. Por eso que allí lo expresa el salmista, me rodearon ligadura de muerte. El justo también conoce las angustias profundas, claro que sí. ¿Cuántas veces pasamos por esas angustias? ¿Cuántas veces pasamos por ese momento de dolor, por ese momento tan fuerte que debemos vivir, que debemos estar allí, pero sobre todas las cosas, vivir, estar allí en la presencia de Dios? El versículo 5 dice, lazos del Seol me rodearon. Hermano, el Seol representa, mire lo que representa el Seol. Representa la opresión, representa la oscuridad, representa la desesperación cuando la persona ya prácticamente se está muriendo espiritualmente. Pasa estas cosas y aún expresa esta misma palabra, quizás como el mismo salmista. Lazo del Seol me rodea. Muchas veces pronunciamos palabras como por allí diciendo, me quiero morir. Pero cuando está en ese momento, del último momento de la vida, pelea para vivir. Al final, ¿cuál es el motivo?
¿Para qué pronuncias? ¿Para qué llamas? Porque al decir esto estás llamando a la muerte, estás allí pidiendo. Como una cierta vez dije a un hermano, vivía publicando allí la situación de esa pérdida del ser querido. Le digo, déjalo, ya terminó su ciclo. Que ese dolor sea dentro de ti, pero no expresándolo de esta manera. Porque entiendo que vos estás llamando a ese espíritu de muerte sobre tu vida. Entiendo que tú estás tomando de la manera que estar quizás en la manera que ellos perecieron. Me dijo, no, usted no sabe lo que yo siento. Claro que no lo sé. Yo lo viví de una manera y lo traté de lograr, pero no fue mi fuerza, no fue mis conocimientos, no. Fue el mismo Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. Y por tiempo este varón seguía publicando, hasta que llegó un momento que casi muere. Va al hospital, quedó internado allí, pasó a terapia. Y por la gran misericordia de Dios, Dios lo sacó de ese lugar. Y me dijo, pastor, qué tremendo lo que usted me dijo, yo no entendía. Pero ahora comprendo lo que es las cosas. Hermanos, con la parte del Seol, por esto habla, cuando recordamos estas cosas, por eso dice lazos. Y cuando habla de lazo, habla de algo que estuvo allí pegado a nosotros. Por eso dice que representa una opresión continuamente. Hay una opresión continuamente, hay una oscuridad, continuamente hay una desesperanza, porque preguntamos, pero ¿por qué tuvo que suceder esto? ¿Por qué tuvo que pasar esto, aquel y lo otro? Y empezamos a tener una desesperanza en cual no va ganando. Versículo 6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová. Qué tremendo, porque el clamor, ¿sabe qué hace, hermano? Rompe el silencio espiritual. Y Dios oye desde su templo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando la vida entiende, la persona entiende que estas cosas llevan a esta magnitud. Y cuando entendemos que a través de soltarnos, pero no a una persona que ya no está en esta vida, sino aquel que vive y reina los siglos de los siglos, a Él. Y Él mismo nos escucha, Él mismo nos está escuchando. Y en cual, aleluya, desde mismo su morada. Por eso es importante, mis amados. El versículo 7 al 15 habla, Dios se manifiesta con poder. Ese es nuestro Dios. Cuando Dios se manifiesta con poder, hermanos, alabado sea Dios, no importa la distancia, no importa que aquella persona reconozca y diga, no, yo no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de los evangelios. Cuando dice esa persona con su labio y sigue repitiendo, recuerde que esa persona está más cerca de venir a la iglesia, a la presencia de Dios. Versículo 7 dice, la tierra fue conmovida. Hermano, cuando Dios responde, todo el orden invisible se sacude. Hay un poder, hermano, que alabado sea Dios, que no para, aleluya, y hace lo que tiene que hacer. Si se tiene que romper esas cadenas, si tiene que romper esa maldición, se tiene que romper, aleluya, toda palabra que se lance contra nuestras vidas. Mira, hermano, se mueve, se tiembla, se quiebra y se cae en el nombre de Jesús. Por eso dice allí el versículo 8, humo subió de su nariz. Habla de un lenguaje simbólico del cielo santo de Dios contra la injusticia. Cuando Dios se enoja por la injusticia que hay sobre esta tierra. Cuando hay una desesperación
ver que aquella persona injusta está padeciendo. Alabado sea Dios. Versículo 9 dice, inclinó los cielos y descendió. Dios interviene, hermanos, personalmente. No envía solo ayuda, Él viene. Él viene. Qué privilegio tenemos, hermanos, que cuando Él viene a intervenir nuestras vidas, cuando Él viene, hermanos, a intervenir nuestra vida, alabado sea Dios. No hay diablo, no hay brujo, no hay hechicero, no hay trabajo de brujería, aleluya, que pueda allí frenar, no. Porque cuando Dios se hace presente, la Biblia dice que todo fue creado por Él y para Él. Aleluya. El versículo dice, cabalgó sobre un querubín. Cuando habla esto, hermano, habla de una autoridad absoluta sobre el mundo espiritual. Dios tiene poder y fuera de Él no hay otro poder. Usted me puede decir, claro, pero yo conocí un brujo, un hechicero, un agorero allí que hizo esto, que claro, es una imaginación, pero el poder real a que cambia y transforma solamente lo puede hacer Dios, aquel que realmente sana por completo, alabado sea Dios. Yo conocí personas que fueron sanadas por brujos, por hechiceros, pero no pasó un año, no pasó ni siquiera 5 meses o 6 meses, que la enfermedad que tenían antes se le vino peor, que ni los médicos pudieron hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque se estaban pudriendo por dentro en vidas. Se estaban consumiendo en putrefacción en vidas, donde la ciencia ya no podía ni siquiera atacar con las drogas más fuertes. ¿Y sabe quién pudo intervenir allí? Dios. El único. Le volvieron a llevar a los brujos allí para que le pudieran realmente a sanar, sacar esas cosas a su cuerpo. No pudieron. No pudieron, solamente Dios pudo allí. Envió a sus ángeles, envió a aquellos siervos de Dios que en cual llegaron allí en ese sanatorio donde ningún doctor ya no podía entrar en esa sala porque era un olor terrible, la muerte. Alabado sea un cuerpo que estaba vivo, respiraba, pero estaba podrido por dentro. Alabado sea Dios, disculpe la palabra, pero algo que realmente era real. Alabado sea Dios, las uñas se les caían. Alabado sea el nombre de Jesús, todo ya la mano un color verde, verdoso. Alabado sea Dios. Pero allí entraron aquellos siervos de Dios. Solamente le dijeron, arrepiéntete. Arrepiéntete. Le repitieron 7 veces esa palabra. Y aquella persona, hermano, cuando empezó a confesar y arrepentirse de su corazón, hermano, Dios empezó a hacer una obra. Aleluya. El semblante de esa persona cambió. Pasaron los días y va cambiando el color de la piel. El olor a putrefacción se estaba yendo. Los doctores quedaban con los ojos abiertos, no entendían lo que estaba pasando. Aleluya, el único que puede intervenir en casos extremos, alabado sea Dios, se llama Dios. Aunque muchas veces quiera negar, decir que no, el fulano tal, el santo tal tiene el poder. Aleluya, probarle si puede hacer ese milagro. ¿Cuánto tiempo te va a durar ese milagro? Yo quiero decirte, cuando Dios hace un milagro, ese milagro lo hace para siempre.
Lo único que hará que vuelva ese mal sobre tu vida cuando tú te vuelvas contra Él, contra Dios. Aleluya, donde ya te olvides por completo de Dios. Cuando quieras vivir tu vida de la manera que quisieras vivir, entonces allí Dios saca su cobertura, saca su mano allí y te deja la libertad de tu pensamiento, la libertad de tus decisiones, pero no se hace cargo de tus consecuencias. Ese es nuestro Dios, cuando Dios hace algo tremendo. Por eso es cuando habla el versículo 10, cabalgó sobre un querubín, habla de una autoridad absoluta sobre el mundo espiritual. Aleluya, versículo 11 y 12, tiemblan tinieblas y nubes. Dios se revela, pero no se expone al control humano, no. Es único Dios. Versículos 13 y 15, truenos, granizo y relámpago. Dios pelea por su ungido y es una guerra espiritual abierta. Cuando hablamos del versículo 16 al 19, habla sobre el rescate sobrenatural. El salmista habla sobre el versículo 16, me sacó de las muchas aguas. Las aguas representan el caos, el peligro y aún la misma muerte. El versículo 17 dice, me libró de mis enemigos poderosos. Dios vence a los enemigos de que el hombre no puede vencer solo. No puede jamás. Aunque diga yo tengo esto, lo que sea, no puede jamás, ni el mismo brujo. Días pasados murió una bruja allí, alabado sea Dios, en Güemes o Belgrano, no recuerdo qué pueblo, pero donde pudo, estando en sus últimos momentos de vida, pedir socorro a un evangélico. Ni su amo, que Jehová lo reprenda a Satanás en esta tarde, no vino a salvarla, porque el diablo es así, te va a usar hasta que llegue el momento, el tiempo que pueda usarte, pero después se olvida de ti. Arreglate, viví como podés y viví como podés. Que Dios tenga misericordia de esas vidas que están metidas en el ocultismo. Que Dios tenga piedad y misericordia. Me sacó, dice Jehová, el versículo 18, Jehová fue mi apoyo. Cuando faltan fuerza, es Dios quien nos sostiene, mis hermanos. Es Dios el cual está siempre para sostener. Versículo 19, me sacó del lugar espacioso. Después del encierro, viene la expansión espiritual. Cuando estamos atacados por el enemigo, cuando, alabado sea Dios, cuando tenemos lucha, se levantó se levantó aquel, y empezamos a tener, es como que nos encerramos, nos oprime todo esos ataques, alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando grande es Dios, cuando viene allí, nos saca a lugares espaciosos, donde podemos ver la gran expansión del poder de Dios. Los versículos 20 al 27 habla de la justicia y carácter y el pacto de Dios. Versículo 20, me ha pagado conforme a mi justicia. Me ha pagado conforme a mi justicia, dijo el salmista. No perfección, sino un corazón alineado, lo quiso decir así. Lo quiso expresar de esa misma manera. Por eso que vemos en el versículo 21 al 24, cuando allí le dice, cuando Dios le habla que debe guardar su camino, Dios honra la fidelidad en medio de las pruebas. Porque a veces, hermano, pasa esto, cuando viene el momento difícil, las pruebas, donde aquel amigo o aquel pariente, en vez de estar a tu lado, se va. No está. No hay nadie. Y a veces Dios utiliza al menos que tú piensas que te va a ayudar, a ese Dios le envía. Y a veces tú no tienes ni ganas para hablar con esa persona, pero a esa persona Dios lo mueve. Ese es nuestro Dios, mis amados.
Cuando habla el versículo 26, 25, 26, Dios se revela según el corazón. El trato de Dios, mira hermano, se revela de lo que somos, de lo que realmente somos nosotros aquí en la tierra. Porque de nada sirve la apariencia, de nada sirve decir esto y aquello, y la verdad es otra. Cuando realmente, hermanos, tenemos que hablar, hablemos con la libertad y con la autoridad. Y hablemos con la seguridad de que es nuestro Dios, que es nuestro ayudador. El versículo 27 habla, dice, salvará al pueblo humilde. El reino es para los quebrantados, no para los soberbios. Los soberbios tienen ya su lugar. Ellos ya escogieron su camino. Ellos ya anhelaron estar en ese lugar. Entonces Dios va al rescate de aquellos humildes. El versículo 28, habla del 28 al 36, Dios entrena al guerrero. Qué tremendo, ¿no? Tú encenderás mi lámpara, dijo en el versículo 28 de este Salmo 18. Cuando Dios restaura, hermano, restaura la visión y sobre todo la esperanza. Qué tremendo nuestro Dios. Dios restaura todo, hermanos. Por esto es que vemos allí, en el versículo 29, contigo desbarataré ejércitos. La victoria es en dependencia, no en fuerza humana. Hablando de la dependencia total de Dios. ¿Será que este predicador no tiene otra palabra para expresar? No, hermano. Porque es la verdad. Tenemos que depender de Dios. Tenemos que aprender a creerle a Dios. Versículo 30 habla del perfecto en su camino. Aunque el proceso duela, Dios no se equivoca, mi hermano. Aunque el proceso duela, Dios no se equivoca. Por eso es importante, hermano, cuando el salmista reconoce que su camino es perfecto. ¿Tendremos dificultades? Claro que sí, lo vamos a tener. Versículo 37 al 45 dice, victoria y gobierno. Versículo 37 al 38, derrota total del enemigo. La victoria de Dios es completa, no es parcial. No, es completa, mi hermano. Versículo 39 al 42, allí habla sobre el enemigo humillado, porque Dios sabe qué hace, pone fin a la opresión prolongada. Versículo 43, me pusiste por cabeza de naciones. Profecía mesiánica, Cristo exaltado sobre los pueblos. Versículo 44 al 45, naciones se someten, el reino de Dios se extiende más allá de Israel. Versículo 46 al 50 habla sobre la alabanza y la promesa eterna. 46, vive Jehová. El mismo salmista hace la declaración de fe. Dios está activo, no ausente. Versículo 47 y 48, Dios como vengador justo, no venganza carnal, sino la justicia divina. Cuando habla el versículo 49, alabanza entre las naciones, se cumple en Cristo, cuando habla allí en Romanos capítulo 15, versículo 9. Versículo 50 dice, misericordia has ungido a David y a su descendencia. Habla, hermano, allí de una promesa eterna cumplida en Jesucristo. Por eso este Salmo 18, hermano, nos enseña que el justo sí sufre, pero no es abandonado. El clamor sincero provoca intervención divina. Dios pelea por lo suyo. Después del quebranto viene una expansión y autoridad. Y por esto todo siempre apunta a Cristo el ungido y vencedor. Qué tremendo es nuestro Dios. Por eso en esta hora que quería compartir con ustedes esta reflexión de este Salmo
18. Oremos a Dios. Padre, amado Dios, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por darme este tiempo, este momento de estar en tu presencia, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Padre, gracias porque eres grande, Dios. Grande es maravilla, grande es obra, Dios mío, Señor. Y que esta palabra, Señor, pueda alcanzar a cuantas vidas, a cuantas personas que están allí del otro lado, Señor, tú vengas a bendecir, a hacer tu obra, Padre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazareno, Dios. Señor, que esta hora, Dios mío, Señor, tú sigas administrando, Señor, a través de cada audiencia, de cada radio, Señor, que están conectadas a través, Dios mío, de este trabajo espiritual que lo realizamos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así que ya nos estamos despidiendo. Si Dios permite, mañana estamos nuevamente con ayuda del Señor. Dios le bendiga. Un saludo para todo el pueblo y nación de Bolivia. Amén. Dios le bendiga en esta tarde.